preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo le aconsejo en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciarle todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Quiero detenerme un momentito aquí en este versículo 28, porque aquí podemos destacar o podemos ver de una forma amplia la función del anciano, que es lo que viene a ser el pastor en este tiempo. Fíjense que Pablo dice, por lo tanto, mirad por ustedes, es decir, velen, cuiden por ustedes mismos, por su persona, por su ministerio, por el llamado que Dios le ha hecho, por lo que son ustedes como pastores, como líderes, deben tener cuidado. Y luego dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Aquí aparece la palabra rebaño. Muy interesante, porque a partir de este momento se destaca que estos ancianos tenían una función pastoral. Por eso dice, y por todo el rebaño, por toda la congregación, por todos los miembros que formaban la iglesia local. Pero luego utiliza una palabra que va un poco más allá de simplemente enseñar, de simplemente cuidar. Dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Entonces, la palabra obispo significa supervisor. Es un término griego, porque el término anciano era usado más en el contexto de los hebreos, de los judíos. Pero en el contexto de los griegos, la palabra que más se utiliza es la palabra obispo. Entonces, esa palabra, cuando Pablo dice, fíjense, Pablo, decíamos en el versículo 17, que Pablo manda a llamar a los ancianos. Pero cuando le amonesta aquí, le dice, fíjense bien, que el Señor lo ha puesto a ustedes como obispo en el rebaño. Es decir, lo ha puesto como supervisores del rebaño. Entonces, lo que significa esto es que el anciano o el pastor no solamente está para predicar, no solamente para enseñar, sino también es una especie de supervisor. Es alguien que ve más allá. Es alguien que vela más allá. Es como el hermano mayor de la congregación que tiene que velar por el cuidado de los que son más pequeños. ¿Se entiende eso? Perfecto. Entonces, por eso Pablo dice, el Señor lo ha puesto como obispo. Pero lo que yo quiero destacar en esta noche, y quiero que ustedes queden claros, es que el anciano era el pastor de la iglesia, o los ancianos eran los pastores de la iglesia. A medida que vayamos estudiando y ampliando, entonces vamos a ver cómo la figura pastoral va desplazando a los ancianos, y los ancianos quedan, como decía hace un momentito atrás, relegados. En muchas congregaciones quedan relegados sencillamente a un grupo que ocupa un espacio, pero de una forma infuncional, lo cual no es lo bíblico, que es lo que estamos estudiando. No es lo bíblico, pero lamentablemente es lo que se hace. Entonces, los ha puesto por obispo. Aparece otra palabra interesante que destaca la función pastoral, y él dice para apacentar, versículo 28. Los ha puesto por obispo para apacentar. Esa palabra apacentar es la palabra que más destaca la función
pastoral. La palabra apacentar significa proveer alimento, sustento y dirección a un rebaño. Proveer alimento, restauración y dirección a un rebaño. Y entonces por eso Pablo dice, lo has puesto para apacentar la iglesia del Señor. Para darnos a entender de una forma clara que estos ancianos, esa era su función. Eran obispos, tenían que supervisar, pero a la vez eran pastores, apacentaban. La función de ustedes como pastores, de nosotros como pastores, es esa: apacentar, proveer alimento, darle comida, nutrir al rebaño, a la iglesia del Señor, restaurar su alma, restaurar su vida a través de la palabra del Señor, pero a la vez darle dirección, guianza. Por eso es que debe existir una relación estrecha entre miembro pastor, entre oveja pastor, porque no se puede guiar, no se puede dar dirección si no hay una buena relación. Entonces, luego sigue diciendo, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, lo que le decía hace un momento, dice Pablo, no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Está destacando que estuvo allí 3 años enseñando. Y voy a hacer un paréntesis en esto de 3 años, que es muy importante. Fíjense que a veces nosotros como pastores perdemos mucho tiempo con la gente, con los discípulos. Cuando yo estaba preparando esta clase y estaba estudiando y leí precisamente este pasaje, el Espíritu Santo me trajo algo a mi mente, me trajo una iluminación, podríamos decir, sobre esto. Jesús escogió 12 discípulos y duró 3 años capacitándolo de una forma teórica, de una forma práctica. Jesús les enseñaba y a la vez les mostraba cómo hacer las cosas. Pablo nos dice aquí que durante 3 años también él estuvo enseñando a esta gente, capacitándolo, y ahora se despide y dice, es posible que ustedes nunca más vean mi rostro, pero con lo que yo le he dado durante estos 3 años, creo que es suficiente para ustedes hacer el trabajo, porque vendrán tiempos, vendrán hombres, en que ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas que yo no he enseñado, y le da una amonestación. Entonces, 3 años captó mi atención, porque a veces nosotros pasamos tratando de enseñar a una persona o guiar a una persona 5 años, 6 años, 10 años, y al fin y al cabo esa persona ni para adelante ni para atrás. Entonces el Espíritu Santo me hizo entender que a veces nosotros lo que hacemos es perder el tiempo con esa persona. Si a los 3 años ustedes no están capacitados para ejercer un ministerio, sea el cual Dios lo ha llamado, entonces tenemos un gran problema. ¿Qué le parece? Tenemos entonces un gran problema. A los 3 años, después que usted comienza al lado de un líder, al lado de un pastor, a formarse y a capacitarse, a los 3 años usted debería por lo menos dar señales ya de que puede comenzar a caminar, de que puede comenzar a fluir. Si no lo hace, entonces hay problema. Y yo, Clen Rodríguez, estoy tomando la determinación que la gente que estamos capacitando, la gente que está aprendiendo, la gente que está
en entrenamiento, capacitándose, si después de 3 años no comienza a dar señales de madurez, señales de ir en la dirección de su llamado, pues entonces hay que soltarlo y buscar a otra persona que sí puedan dar un mejor rendimiento. Eso es un paréntesis que quería hacerle para que ustedes lo entiendan, los pastores lo entiendan, la gente que está estudiando lo entiendan, que es una especie de modelo que el Señor Jesús nos deja y que el apóstol Pablo también sigue y luego también pues nos deja aquí. Bien, seguimos, aparte del paréntesis. Decíamos entonces que el obispo nos hace ver una dimensión más amplia de la función pastoral. Él no solamente nutre, enseña, guía, sino que también supervisa, administra, ve que el trabajo se está haciendo bien, que constantemente los planes se están ejecutando y se están llevando a cabo. Muy bien. Fíjense, estas 3 palabras que les muestro a continuación son las 3 palabras que aparecen en la Biblia para nombrar al pastor. La palabra poimen, que significa el que apacienta o el pastor. ¿Ok? El que apacienta o el pastor, el que da alimento, el que nutre, el que guía. La palabra prebustero o prevístero, que conlleva la misma connotación de pastoreal, pero en una forma más amplia, en una forma más grande. Es el que se encarga de dar los lineamientos, de trazar el trabajo. Y la palabra episcopo o obispo, el que supervisa. Las 3 palabras se utilizan en la Biblia para la palabra anciano. Las 3 palabras, poimen, prebustero, episcopos. Las 3, pero destacan un aspecto cada vez más amplio de la función pastoral. Cada vez más, un grado mayor, de mayor amplitud. ¿Ok? Entonces, esta es la figura, es la que aparece en el Nuevo Testamento como director o como administrador de la iglesia local. Es lo que viene a ser la figura pastoral en este tiempo. Muchas veces nosotros se nos ha enseñado, se nos ha dicho, o hemos escuchado predicar, que la función principal del pastor es predicar o atender la iglesia. Esa no es la función principal. Según estas palabras y según el papel del anciano, que es de donde deriva la función pastoral, no es lo principal. Predicar o atender la iglesia es solamente una pequeña parte de todo el trabajo que conlleva el ministerio pastoral. Estas palabras, presbítero, episcopo, no, destacan que hay grados, que hay trabajos que van más allá de simplemente predicar. El ministerio pastoral se trata, en síntesis, podríamos decir, de guiar personas, de ayudar personas, acercar personas, pecadores, hacia Dios, guiarlo hacia Dios, nutrirlo, restaurarlo, pero también guiarlo hacia un destino mejor. Guiarlo no solamente hacia el cielo, sino guiarlo aquí en su caminata, en la tierra también, hasta que el Señor venga a buscarle o hasta que él o ella parta de esta tierra. Por lo tanto, es un trabajo muy honroso, es un trabajo muy hermoso, pero también es un trabajo amplio. Es un trabajo amplio. Es un trabajo que conlleva una visión muy amplia. Yo espero que en este tiempo, en esta primera lección, ustedes pues
hayan aprendido este concepto y luego ya estaremos analizando en la próxima lección algunos pasajes de la Biblia que tienen que ver con el ministerio pastoral. En el material de apoyo que ustedes tienen, van a encontrar algunos versículos de la Biblia con algunas preguntas que tienen que llenar, que le va a servir para afianzar, para confirmar la enseñanza que han recibido en esta lección. Es importante que ustedes cumplan con los requisitos que exige el material, de leer los versículos de la Biblia, estudiarlo, llenar la pregunta, para que la lección sea de un mejor provecho para ustedes y podamos cumplir cabalmente con los requisitos de la exigencia de esta materia. Así que para mí ha sido un placer estar con ustedes en este tiempo y nos vemos en la próxima lección. Muchas bendiciones.